Producimos y dirigimos el documental Juan Manuel Arpero, Legado de México. Un documental verdaderamente importante, portentoso. Producimos y dirigimos un documental sobre el maestro Juan Manuel Arpero que titulamos Legado de México. A través de toda nuestra historia, donde incluso generamos una amistad muy importante, trabajamos diversas producciones junto al maestro Juan Manuel Arpero. Una carrera verdaderamente portentosa, importante, trascendente, que teníamos que generar un producto de tremenda valía. Le producimos varios videos musicales, producimos incluso también el registro, documentamos el musical, la ópera de Pancho Villa cuando fue presentada aquí en Celaya, Guanajuato. Entonces tenemos mucho material a lo largo de la historia que trabajamos con el maestro Juan Manuel Arpero, y desde el propio ámbito periodístico, desde el año 2013 empezamos a trabajar con él, donde hicimos producciones tremendamente importantes, conversaciones con él. Desde el propio año 2013 él nos contaba incluso cómo fue su proceso de creación artística, cómo fue su proceso de crecimiento como músico, en dónde estudió, con quién colaboró. Que además, hay que decirlo, Guanajuato se nutre de ello, de tener este tipo de personajes y de las contribuciones que hacen al arte mexicano y por supuesto para todo el estado de Guanajuato. ¿Cómo ha sido en su caso, sobre todo en el tuyo? Todo lo que es el arte en general es fortaleza, es espíritu, es corazón, es amor. Yo creo que me di cuenta que quería ser músico aproximadamente como a los 10 años. ¿Con qué músico y con qué vocalista te gustaría trabajar? ¿Cuáles eran sus sueños, sus ilusiones desde aquellos tiempos? Entonces teníamos material de la última década donde trabajamos directamente con él en distintos ámbitos. Y por supuesto, el de la conversación, el de la entrevista, nos refleja un mosaico que construye al personaje, que construye al líder musical, que construye al líder social, porque a partir de estas conversaciones, de estas entrevistas, conocemos la cosmovisión del maestro Juan Manuel Arpero. ¿Qué pensaba acerca de la mujer? ¿Qué pensaba acerca de la historia de México? ¿Quiénes fueron los personajes históricos que más lo influyeron y que por supuesto acabaron siendo representados en su obra musical? Y que por supuesto también lo inspiraron para incursionar en la propia arena política y gestar una lucha por su pueblo, porque había una vocación de servicio que él estaba implementando a través de su vocación, de su eje de diamante, y que por supuesto siempre buscaba eso, coadyuvar a que la evolución del hombre fuera de tremenda importancia, a que la evolución del hombre fuera de forma armónica, de forma pacífica, y fuera justamente para eso, para avanzar en el desarrollo del ser humano, para avanzar en la construcción de una nueva humanidad, fincada justamente en eso, en los espectros que produce la propia música, la armonía, la paz social. Por eso era tan importante generar un trabajo de esta índole, y más cuando nosotros fuimos cercanos a la persona del maestro Juan Manuel Arpero y lo estuvimos acompañando de forma profesional en la última década. Al menos tuvimos estos registros verdaderamente importantes, portentosos, que nos dejan justamente una oportunidad de escuchar de forma más íntima y cercana cuál era el pensamiento del maestro Juan Manuel Arpero. Hoy un legado de Guanajuato, hoy un legado también de México. Fue un gran embajador musical de nuestro país y fue un hombre que se debió siempre a su pueblo. Aquí lo podemos ver, aquí lo podemos observar, aquí lo podemos registrar, lo podemos contemplar. ¿Por qué no seguir con su carrera artística? Esa es una pregunta muy importante. Es muy sentimental, muy de aquí, muy de aquí. Fíjese que como promotor cultural, que desde el 87 empecé, y que he tenido la fortuna de trabajar desde Sudamérica, en Centro
y sobre todo el norte, en algunos lugares de Estados Unidos, con los paisanos que sufren mucho por allá, ¿no? De esta manera yo les hago el exhorto a que sintonicen justamente todo este material que hemos producido en beneficio de honrar la figura del maestro, del artista, del creador Juan Manuel Arpero, originario de Villagrán, Guanajuato, un orgullo de Guanajuato, un orgullo de México. Y esperamos justamente que este material sirva para ello, para enaltecer y para honrar justamente el trabajo de una persona que verdaderamente estuvo en la rectitud, estuvo por la virtud de dar un buen ejemplo a los ciudadanos, de dar un buen ejemplo a la familia, de dar un buen ejemplo a nuestra sociedad, que hoy más que nunca requiere justamente estos personajes que inspiren a hacer cosas buenas, que inspiren a encontrar su vocación, que inspire a las personas a encontrar su vocación, a que no tengan miedo a generar y a crear arte, porque el ser humano por naturaleza es un ser artístico. Somos creados bajo esta premisa, esta concepción del arte, porque el arte llena, enriquece el alma, enriquece el espíritu. Es lo que nos alienta a construir ciudadanía, es lo que nos alienta a construir humanidad. Eso es lo que nos da sentido y propósito, significado para ser lo que somos, significado para generar cultura. Y hoy requerimos una cultura de paz. Hoy requerimos justamente enaltecer y recordar a los hombres y a las mujeres que justamente nos han brindado eso, que justamente han sido fuentes de inspiración. Eso es lo que tratamos justamente nosotros de construir y de abonar y de coadyuvar justamente con este producto en el marco de una serie de festejos que honran a la figura de Juan Manuel Arpero, que honran su obra musical, que honran su obra artística. Tenemos justamente toda esta compilación de todo este material videográfico, periodístico que pusimos en perspectiva para adentrarnos, acercarnos a esta figura tan emblemática, por la cual hay mucho que aprender y por lo cual hay mucho que agradecer por lo que trabajó y nos legó en esta creación artística. Y hay varios ejes fundamentales justamente en esta última década. La primera entrevista que hicimos a principios de la última década, la segunda entrevista que producimos en 2015, cuando él buscó la presidencia de Villagrán, Guanajuato, era la segunda ocasión en que contendía justamente por este mismo cargo, en un municipio que hoy por hoy justamente eso clama, por eso clama, por la paz social. Y por supuesto, al final, justamente después de los estragos de la pandemia, producimos un encuentro verdaderamente importante también en cuestión artística. Un punto de encuentro entre dos estados, Guanajuato y Oaxaca. Como anfitrión, el maestro Juan Manuel Arpero, y como embajadores de Oaxaca, el gran escultor, pintor, artista, escritor, Maximiliano Pérez Aquino, y por supuesto también el embajador y promotor cultural de Oaxaca, Alberto Vázquez, el director de Grupo Cultural Oaxaca, Arte, Fiesta y Tradición. Todo esto lo pusimos en perspectiva, pero por supuesto hicimos el acento, ¿no?, en los pronunciamientos, en las explicaciones, en la palabra del maestro Juan Manuel Arpero. Palabra que expresa y que narra de forma muy peculiar. Podemos comprender el portento emocional que vivía dentro del espíritu, dentro del alma del maestro Juan Manuel Arpero, que finalmente fue traducida en el quehacer, en la creación musical. Me parece que es un gran material, y más en el marco de este festejo, recordando y remembrando al gran maestro Juan Manuel Arpero. Por lo cual los invito a que compartan todo este material, a que lo distribuyan, a que por supuesto hagan círculos de encuentro, puedan exponerlo, comentarlo, y que sirve por supuesto para engalanar cualquier montaje en un museo que honre esta gran obra musical. Esa es una pregunta muy importante. Es muy sentimental, muy de aquí, muy de aquí. Fíjese que como promotor cultural, que desde el 87 empecé, y que he tenido la fortuna de trabajar desde Sudamérica en Centro
y sobre todo el norte, en algunos lugares de Estados Unidos, con los paisanos que sufren mucho por allá, ¿no? Sí, me siento satisfecho y muy contento de mi trabajo y mi carrera artística, pero también considero que vale la pena dejar un poquito de tiempo por los paisanos, los de acá, los que están olvidados. Y sí me satisface mucho dejar un momentito de mi vida, abandonar la carrera para echarle la mano. Considero que soy una persona que, aunque no me he dedicado a la política, puedo hacer mucho por el pueblo. Pues, lo que me gustó siempre tocar fue la primera sinfonía de Mahler. ¿Usted cree que el poder corrompe? Sí. Así que con estas explicaciones y estas preguntas, pues yo quedo a disposición para estar generando las conversaciones. Yo quedo dispuesto y abierto, subrayando el exhorto que les hago para sintonizar todo este producto, este material que hemos producido, y que quedo atento para generar más conversaciones de acuerdo al trabajo que hemos hecho y de acuerdo al marco de los festejos que honran la vida y obra del maestro Juan Manuel Arpero. Les mando un saludo.